tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan este miércoles en este espacio que hemos denominado Derecho de Réplica. Saludamos también con mucho gusto a todos los que nos ven a través de la televisión y de las redes sociales. Vamos arrancando este espacio que hemos construido para poder, de entrada, poder tener este contraste, este derecho a la información del pueblo de México, a conocer, por un lado, cuál es la información que se difunde, no solamente en medios tradicionales, también en redes sociales de manera falsa, y cuál es, por el otro lado, la información oficial por parte del Gobierno de México. Creemos que todas y todos tenemos derecho a crearnos nuestro propio juicio, nuestra propia opinión, y este espacio precisamente pretende eso. El día de hoy no tenemos invitado de alguna de las dependencias porque hemos elegido dos casos que no tienen que ver específicamente con una noticia falsa dirigido a una dependencia, sino que tiene que ver con los fenómenos de desinformación a través de redes sociales y medios de comunicación que se han venido colocando en la narrativa falsa, y hemos elegido dos casos. El primero tiene que ver con el viaje de la presidenta a la final de la Copa Mundial. Aquí se conoce bien que tuvo muchas narrativas que se desplegaron a partir de ese hecho. Las vamos a mostrar el día de hoy. Y la otra tiene que ver con una noticia falsa en donde se culpó a la lechuga mexicana de efectos de lo que se llamó como diarrea explosiva en Estados Unidos. Y sobre todo queremos mostrar las enormes diferencias en la comunicación de cuando se difunde una noticia y cómo se difunde una rectificación. Todo esto tiene que ver también con un espacio de reflexión conjunta sobre estos fenómenos de comunicación. Entonces, iniciamos. Muchísimas gracias. Derecho de réplica, narrativas falsas contra datos reales. Adelante. Iniciamos con las falsas narrativas de la asistencia de la presidenta a la final del Mundial. Adelante. Primero, recordemos que previo al viaje de la presidenta al Mundial, ya se había instalado por varios medios de comunicación una narrativa. Y esa narrativa estaba anclada como nado sincronizado en que era la peor crisis en la relación entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar diferentes medios cómo narraban esta crisis. Adelante. Crisis política entre México y los Estados Unidos entró hoy a una etapa mucho más aguda con las acusaciones del Palacio contra el gobierno del presidente Trump. La relación entre México y los Estados Unidos se encuentra esta noche en un punto muy delicado. Es uno de los peores momentos de su historia. Entre broma y broma, la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos es cada vez más compleja, más ríspida. Adelante. El peor momento para negociar con precisamente el presidente de los Estados Unidos. Creo que lo que estamos viviendo en estos días es verdaderamente, pues no solo preocupante, sino en algún momento debería de causar otro tipo de respuesta por parte del gobierno mexicano. Creo que es el peor momento que yo recuerde en mis muchos años de observación diplomática en el terreno binacional.
La disputa entre México y Estados Unidos ha escalado hasta su relación comercial al entrar en una fase de profunda desconfianza. Donald Trump ha dejado de ver a México como un socio estratégico. Ahora lo cataloga como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Es el peor momento de la relación bilateral en cuántos años? Pues yo creo que desde los 80, Carlos, cuando por un lado las políticas exteriores de México y Estados Unidos chocaron. México mandó unas cartas al gobierno de Trump para quejarse de los operativos de ICE y el gobierno americano le dio una bofetada. En el peor momento de la relación con Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum le sigue echando más leña al fuego. ¿Se acuerda de aquella cabeza fría? Bueno, pues de esa cabeza fría parece que no queda nada. La conferencia mañanera de hoy exhibió a una presidenta inestable y descontrolada. La doctora Sheinbaum lanzó una metralla de declaraciones incongruentes sobre la relación con Estados Unidos, declaraciones que chocan entre sí y que chocan con la realidad. Vea usted. Ahora, nadie desea en México pues un conflicto con Estados Unidos, nadie. Pues no parece. Hoy no hubo partido del Mundial, pero créame que no faltó el entretenimiento. Si teníamos alguna duda de que Estados Unidos no le tiene ninguna confianza al gobierno de México, hoy la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se encargó de confirmarlo. Se calentó la conversación entre Trump y Sheinbaum. Se calentó como nunca habíamos visto que se calentara, en cuestión de horas. En diferentes momentos los medios insistían que había una crisis en la relación entre México y Estados Unidos. Lo podemos ver en estos videos, adelante, pero también lo recogió El País, México, ante la embestida de Trump, la peor crisis bilateral en décadas. CNN vive su momento más tenso en décadas, la relación entre México y Estados Unidos. Informador MX, ¿qué mueve la crisis diplomática México-Estados Unidos, según Riva Palacio? La saga. Tras la sentencia del mayo, advierten que lo que viene en la relación de México-Estados Unidos será aún más difícil de lo que ya se ha vivido. Jorge Castañeda, seguir insistiendo en los mismos métodos, las mismas tácticas, los mismos sermones presidenciales, solo pueden llevar, en el mejor de los casos, a los mismos resultados, el caos actual. Agravio compartido, responsabilidad compartida, ese es el dilema que enfrenta Sheinbaum, atrapada en la trampa del espejo retórico, en el peor momento de la relación con Estados Unidos de los tiempos modernos. Nado sincronizado. Adelante. Y entonces, cuando estaba esta narrativa instalada en nuestro país de que era el peor momento de la relación de Estados Unidos, viene la invitación del presidente Trump de manera personal a la presidenta para que pueda asistir y acompañar en la final del Mundial. Vamos a escuchar a la presidenta. Muy buenas tardes, les informo que el día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de FIFA. El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney. Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo, y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México. En la peor crisis diplomática la invita personalmente el embajador de Estados Unidos. Pone un tuit donde dice: felicidades a España por ganar la Copa del Mundo de la FIFA. La presidencia del presidente Trump y de la presencia del presidente Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum en la final reflejó la alianza sin precedentes que han construido, Esto, sin lugar a dudas, pues tiraba la falsa narrativa de que había una mala relación. Entonces, quedándose sin esa narrativa, pues hay que iniciar otras nuevas, porque así funcionan los ecosistemas digitales. Van estableciendo narrativas, se agota una, porque se cae su credibilidad y surge una nueva.
se cae su credibilidad y surge una nueva. Vamos a ver la consistencia de esta metodología de mentiras. Adelante. Nueva narrativa falsa. Trump le truena los dedos a la presidenta para que acuda al Mundial. Vamos a escuchar. Nomás tronó los deditos el presidente Trump y ahí va la presidenta Sheinbaum a acompañarlo a la final del Mundial. Y todo lo que nos dijo está rompiendo con sus principios, contradiciendo todo lo que dijo con tal de no ir a los partidos aquí en México. Que si los boletos carísimos, que si no podía prestarse a eso, que si a ella le gusta ver el fútbol donde lo ve el pueblo, o que nos diga a qué hora es la rifa para ver a qué niña indígena le va a ceder su boleto. Digo, para ser congruentes. Anfitrión, o sea, a las invitaciones de Trump sí va, a las de FIFA no. Va a ir a un partido en Nueva York, va a ver el juego entre España y Argentina, donde los boletos cuestan hasta 10 veces más que los del partido inaugural. Claro, va porque pensará que allá no corre el riesgo de ser abucheada. ¿Dónde quedó eso de los boletos carísimos de 120,000 pesos? Esos que solo podía pagar la élite. Se le olvidó. Ahora no va a donar su boleto a una niña que le gusta el fútbol. Pura simulación, es una... En la 4T dicen que aman mucho al pueblo, pero la verdad es que son muy sensibles en su piel. No les gusta que alguien los critique porque, inmediatamente estallan. Y bueno, pues Sheinbaum prefirió estar en eventos sumamente controlados, encerrada en su palacio, antes que enfrentar al Estadio Azteca, por ejemplo. Sin embargo, no le pudo decir que no al presidente Trump. Obviamente Melissa Belli, ya hemos hablado de ella, es uno de los trolls de este ecosistema, nomás le tronó los dedos. Javier Lozano, el peor secretario de Trabajo que ha tenido este país, nuevamente, pero le truena los dedos Trump y sale volando a la final. Van Pipe, Trump le truena los dedos. Mario Luis Ramos, Claudia Sheinbaum nos dio la razón, fue a la final del Mundial, porque Donald Trump le tronó los dedos. Sale el ecosistema digital, retomando esta narrativa, todos a repetir, le tronó los dedos. Se les cae la narrativa, viene la visita, es una visita exitosa, diplomática, donde asisten los 3 mandatarios, donde fue sede el Mundial, no solamente la presidenta, sino el primer ministro de Canadá, Carney, y empiezan a salir estas fotografías de esta visita exitosa. Entonces se les cae esa narrativa, pues hay que instalar otra. Adelante. Nueva narrativa. La presidenta derrocha en el vuelo a Nueva York. Y fíjense bien, este es uno de los medios de comunicación o pseudomedios de comunicación que ha creado este ecosistema, que es La Derecha Diario. 5:20 p.m. de julio 18. Primero saca una noticia donde dice, tal cual, el director de Derecha Diario explicó la importancia de tener un avión presidencial, luego del que el inepto AMLO lo rifara para hacer populismo. Que el jefe de Estado dependa por completo de las aerolíneas comerciales es propio de una república bananera, no de una nación como la nuestra. 5:20. 2 horas después, cuando se entera que la presidenta, dado que se cancela el vuelo por el mal tiempo, porque hay una tormenta eléctrica, la presidenta iba a viajar en un vuelo comercial, hay una tormenta eléctrica, por lo cual se decide viajar en un avión de Sedena. Se enteran, 2 horas después, sacan un tuit, el mismo medio de comunicación, el mismo día, 2 horas después, urgente, a gastar a lo loco. La comunista Claudia Sheinbaum volará en un avión de la Sedena para asistir a la final del Mundial en Nueva York, donde se encontrará con el presidente Trump. A ver, que no la crítica del propio medio era que éramos una república bananera por no tener un avión presidencial propio. 2 horas después ya se trata de un gasto excesivo. Aquí las notas de cómo se retoma la decisión
de seguir asistiendo al Mundial. Por cancelación de vuelo, Sheinbaum viaja en aeronave de Sedena a la final del Mundial 2026 en Nueva York. Se les cae la narrativa. Hay que construir una nueva. Adelante. Es una contradicción. ¿Cómo es posible que no fue a la inauguración, pero sí asiste a la final del Mundial? Y así, Adela Micha, presidenta Sheinbaum, ¿tuvo miedo a la rechifla o por qué con Trump sí fue al estadio? Luis Cárdenas evitó una final mundialista en México, pero sí acudió a Nueva York para reunirse con Donald Trump. Nuevamente, López San Martín, Claudia Sheinbaum no acudió a un solo partido del Mundial en México, pero sí irá a la final de Estados Unidos. Ninguno de ellos, por supuesto, retoma que ninguno de los mandatarios asistió a las inauguraciones en sus países, cosa que sí se hizo para la final, en donde acudieron los tres en esta visita diplomática de coordinación por un exitoso mundial. Por supuesto que eso no es retomado como crítica por ninguno de estos medios. Adelante. Y surge entonces una nueva. Ya llega la presidenta, 2 de la mañana, a pesar de la tormenta, llega y es recibida por muchos de nuestros paisanos, quienes esperaron horas para poderla ver y recibir en el aeropuerto. Y entonces empieza la narrativa. Por un lado, que si eran pocos, por el otro lado, que si eran acarreados. Aquí está. No se dejen engañar, a Claudia Sheinbaum solo la recibieron 12 chairos migrantes. Los que aparecen después que hacen bola son mariachis, que llevó el consulado, una veintena de reporteros y 15 guaruras. Voy a ir a Nueva York a demostrarle a Trump cómo me aman en Estados Unidos mis 25 acarreados. A la derecha, la bienvenida que le dieron a Sheinbaum en Nueva York, los acarreados que mantiene Morena en Estados Unidos. Llevaron a los acarreados que pertenecen al comité de Morena en Nueva York. Vamos a ver el video de cómo recibieron a la presidenta. Adelante. No dejar pasar un tuit más, el tuit de Salinas Pliego, también aquí comentado en una mañanera del pueblo, donde retoma, más allá que dice junta más gente, un gato atropellado, lo que retoma es un tuit de José Díaz. También hemos hablado ya de este personaje, que es uno de los principales promoventes de desinformación, pero fíjense bien, porque tiene que ver con el espíritu de esta comentocracia. Haz lo tuyo. Retomado este tuit por Salinas Pliego, para poner en contexto qué quiere decir esto, está haciendo un llamado a ICE para que acudiera a presenciar supuestamente las personas que habían ido a recibir a la presidenta. Hay que recordar que 17 paisanos mexicanos han perdido la vida por las políticas impulsadas por ICE. Y no solo eso, de esos 14 han sido en centros de detención y otras enredadas. La última se trata de un mexicano con más de 30 años viviendo en Estados Unidos sin ningún antecedente criminal.
Ya México ha hecho público las denuncias que ha estado presentando para la atención de estos casos, y esto, en su odio por México, es lo que retoman, que en buena medida es lo que desean. Se les cae la narrativa. Los mexicanos, los paisanos, reciben a la presidenta. Va una nueva. Adelante. Por un lado, muy feliz en el palco cuando debería estar indignada, y por el otro lado la narrativa de ignorada, porque ni ellos se ponen de acuerdo, o estaba muy feliz en el palco o fue ignorada. Atypical, ignoraron a Sheinbaum en el partido. Carlos Alarraqui se burla del gesto serio de la presidenta durante la final de la FIFA. Entonces, muy seria e indignada. Pero por el otro lado, ahí está México a la derecha, ¡qué sonriente! La comunista Claudia Sheinbaum se vio muy sonriente en el palco exclusivo del estadio de Nueva York mientras conversaba con el presidente Trump, quien le instruyó que fuera a ver la final del Mundial entre España y Argentina. ¿Cómo integrar las dos versiones de la presidenta? En México, vendiendo odio contra España, el capitalismo y Estados Unidos, mientras simula que la dignidad nacional la defiende con gritos, exigencias de disculpas coloniales y nacionalismo rancio. Y dos, ahora la misma presidenta posa sonriente entre Trump, Melania, Carney y el rey Felipe VI. Les molestó mucho el video que vieron de cómo se realizó esta visita. Adelante. Adelante. Una más, ningún papel relevante. Por supuesto, el bastante misógino de Riva Palacio, el viaje de Claudia Sheinbaum a la final del Mundial en Nueva York debió haberle dolido. ¿Cómo explicar que su desprecio al torneo y sus desaires tenían que tragárselo porque Trump le había convocado a hacer música de acompañamiento? Se les cae la narrativa. La presidenta no solamente acude, sino que participa en la premiación y le entrega el Balón de Oro, es decir, el segundo premio más importante. Adelante. Una más, la abandonaron, estaba perdida. Bueno, hasta burla hicieron del suceso cuando nuevamente nadie la peló, se viraliza un video de la inservible Claudia Sheinbaum visiblemente confundida tras darse cuenta de ser abandonada. Y luego salen todas las imágenes de todos cómo debían esperar para entrar a los túneles. Adelante. Pedimos su colaboración para encontrar a la niña Claudia este tipo de videos que presenta Latinus, cuando en realidad se trata de la espera para poder pasar a los túneles, que no solamente fue su caso, sino el caso de todos los otros participantes. Adelante. Aquí están los otros también, esperando para poder pasar. Adelante. No saludaron en el podio. Una más. Instalan la narrativa de que Argentina o Messi, ¿no? Messi, aplausos. Así se trata a la presidenta cómplice de delincuentes. Obviamente editan un video, porque entre la inteligencia artificial y las ediciones, y lo presentan de esta manera. Adelante. ¿Se puede ver? Fíjense bien cómo lo editan. Le ponen y ahí viene la edición, para que parezca que pasa de largo y no se saluda. Y hay toda una narrativa alrededor del desprecio, según de los jugadores de Argentina. Adelante.
Finalmente, dos pilones que no podemos desaprovechar la oportunidad. Vean ya esta grotesca broma. La presidenta de México, que denunciaba el robo del oro español, entregó el Balón de Oro al capitán de España. Claudia Sheinbaum 2025, que los españoles pidan perdón y nos devuelvan el oro. Claudia Sheinbaum 2026, y presentan esta imagen. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, entregando el oro a España. ¡Qué contradicción de la presidenta! Y la joya de la corona, adelante. Saben quién es este personaje, ¿no? Vamos a escucharlo. Aquí lo que les quiero decir es lo que me dijo mi fuente y que realmente sucedió. Llega al Kimpton, llega a las 11 de la noche y antes de llegar a su habitación fue llamada al Business Center de ese mismo hotel, que es un pequeño espacio, y ahí estaba siendo esperada por un alto funcionario de la CIA y otro del FBI, cuyos nombres no puedo revelar. Fíjense bien, cuyos nombres no puedo delatar, de la CIA, del FBI, esperándola en el hotel. Todo fue una trampa, lo que querían era arrestarla. Emilio Vallejo, uno de los principales promotores de toda esta desinformación, la invitación de Trump resulta en extremo sospechosa. Claudia Sheinbaum podría ser arrestada por agentes de la FBI y la DEA al instante de pisar suelo estadounidense. O bien, el Departamento de Justicia le ofrecería el estatus de testigo protegido a cambio de renunciar a la presidencia de México, declarar todo lo que sabe con respecto a los vínculos entre AMLO, Morena y el narco, así como facilitar al Pentágono la información necesaria para atacar a los cárteles. Y luego, como si Rubio, citan, como si Rubio hubiese dicho, hablaremos con Sheinbaum cuando esté en Nueva York. Fíjense nomás la narrativa final de esta historia. Bueno, una reflexión final que debemos hacer todos es la siguiente. ¿Qué hubiera dicho este ecosistema digital, la derecha, la comentocracia, si la presidenta no hubiera asistido y el lugar de México se hubiera quedado vacío? Recordando un poco cómo inicia esta serie de narrativas. Pues dejamos esa reflexión para los que nos escuchan. Adelante, veamos ahora el segundo tema, que es diarrea explosiva, culpa de la lechuga mexicana. Adelante, primero el contexto. En Estados Unidos crece una infección por un parásito que es ciclospora, que causa diarrea explosiva y que suele encontrarse en productos agrícolas y ha infectado a miles de personas en más de 30 estados. Entonces se da, digamos, esta situación sanitaria, empieza a haber varios casos, más de 7,000, empiezan a investigar. Adelante. El 16 de julio, la FDA informa que identifica origen en proveedor de lechuga que proviene de Estados Unidos. Aquí está el reporte, esto es el 16 de julio y lo que dice es: la investigación de rastreo de la FDA ha identificado una convergencia en un único proveedor de lechuga iceberg proveniente de México, utilizada por los locales de Taco Bell, donde comieron las personas enfermas antes de presentar los síntomas. Esto sucede el 16, por supuesto, una vez que la FDA hace este pronunciamiento, todos los medios retoman la noticia. Adelante. Difusión de la noticia a nivel nacional.
El Financiero culpan a Moctezuma, Estados Unidos dice que la lechuga mexicana causa el brote de diarrea explosiva. Infobae, Estados Unidos culpa a proveedor de lechuga mexicana de brote de diarrea explosiva. Excelsior, lechuga de origen mexicano detrás del brote de diarrea explosiva en Estados Unidos, según la FDA. Reforma, es lechuga mexicana causante de brote de ciclospora en Estados Unidos. ADN. Y por supuesto, Carlos Loret. Vamos a escucharlo. El gobierno de Estados Unidos ya determinó que el culpable del brote de diarrea explosiva es un lote de lechugas mexicanas. Según los avances de las investigaciones de las autoridades de salud de Estados Unidos, se pudo rastrear el origen de los vegetales responsables del brote de ciclosporiasis y llegaron hasta un único proveedor de la cadena Taco Bell que llevó las lechugas desde México. Aunque las autoridades sanitarias no mencionan el nombre de este proveedor, diferentes medios de comunicación como New York Times o CBS revelaron que sería Taylor Farms, una empresa agrícola con sede en Estados Unidos que tiene parte de su producción en México y Canadá. De hecho, el New York Times aclara que esta empresa fue fundada en 1995 por un agricultor de California llamado Bruce Taylor y que actualmente tiene más de 30 instalaciones de procesamiento y 25,000 empleados en Estados Unidos, México y Canadá. Taylor Farms ya comenzó a retirar sus productos para ayudar a contener el brote de diarrea explosiva. No solamente los medios nacionales, adelante también la prensa internacional de New York Times, Fox and Friends, The Wall Street Journal retoman esta noticia de la FDA. Adelante. Unos días después, el 19 de julio, la FDA aclara que la muestra que identificó el origen en proveedor de lechuga de México fue un falso positivo. La propia FDA establece, los expertos del laboratorio de la FDA revisaron nuevamente los resultados de la muestra y concluyeron que el hallazgo no representa una amplificación verdadera y debe considerarse un falso positivo. Lo publica la propia FDA unos días después. Uno se esperaría que de inmediato empezara la clarificación. Pero ¿cuál es el comportamiento digital? Fíjense ustedes, esta parte es la difusión de la nota inicial, la lechuga mexicana fue la causante y esta de la aclaración. Se trató de un falso positivo, no era la lechuga mexicana. La aclaración alcanzó únicamente el 29.5% del volumen que tuvo la desinformación. La desinformación generó 3.39 veces más conversación que la aclaración. Existe una diferencia de 70.5% del volumen de conversación que no fue compensado por la narrativa correcta. Se registraron 4.167 menciones generadas por 3.428 autores únicos, concentradas principalmente en medios tradicionales. ¿De qué se hablaba? Adelante. México, brote de diarrea explosiva, lechuga mexicana es la culpable, lechuga mexicana causa el brote y todo alrededor. Esta es la conversación que incluye ya la aclaración. Lo puedes ver, está brote, Guanajuato causa del brote, Claudia Sheinbaum, por supuesto, salud, alimentos, Taco Bell. Adelante. Y luego ya nos podemos meter un poco más a cuál es el fenómeno. Fíjense ustedes, por ejemplo, ADN rectifica, sí, había difundido la primera información, pero también difunde que la FDA rectifica, lechuga mexicana queda descartada por brote de ciclospora. Pero sus conductores no. ADN sí, pero los conductores que también habían difundido la nota inicial ya no difunden que se trataba de un falso positivo. Adelante. O las diferencias de alcances. El Financiero, última hora, Estados Unidos afirma que la lechuga mexicana causó el brote, se va a 1 millón de alcance
y ya cuando el Financiero establece, la FDA confirmó que la lechuga de una empresa mexicana dio falso positivo, tiene 2,000. O por ejemplo, las diferencias en cómo se comunica. Adelante. Tenemos la diferencia de la divulgación. Reforma en primera plana, culpan a lechuga mexicana de brote de diarrea en Estados Unidos, pero se retracta FDA, ya lo vemos, en una publicación de versión digital. Por cierto, un día después de que esta nota había sido aclarada, ya habíamos dicho que había sido desde el 19 de julio. Adelante. Finalmente, esta reflexión. ¿A quién afecta? ¿A quién afecta la difusión de esta información y el hecho de que no se tenga la misma eficacia para que quien se enteró de que había sido la lechuga mexicana, después se entere de que había sido un falso positivo y que en realidad no se trataba de la lechuga mexicana? A los productores del campo, a las centrales de abasto y a los mercados, a los transportistas, a los restaurantes, a las empacadoras, a los consumidores, a México. A México le afecta esta desinformación, a todas y a todos. Pues aquí concluimos estos dos casos. Si les parece bien, pasamos a las preguntas y respuestas. Si es que hubiese alguna pregunta, con mucho gusto, si quieren acá y luego acá. Buenas tardes, ¿me escuchó? César Huerta, de la revista Polemón. Primero, hablar sobre el tema de las fuentes, ¿no? La importancia en el periodismo de las fuentes y de que se revelen las fuentes, que se diga de dónde se extrae la información, porque ya vimos en estos videos que, por ejemplo, en el caso de Loret ya es muy constante, que solamente da información sin decir de dónde viene la fuente, y eso pues lo que lleva es a desinformar, ¿no? Y a engañar a esas audiencias que están buscando precisamente esa información que les dé Loret para reafirmar sus creencias, ¿no? Que eso es lo peligroso de la desinformación. Preguntar la importancia de las fuentes, y en el caso, por ejemplo, pues de Ferriz Daycon, que pues la fuente ya es inventada, ¿no? Ya es la fuente de los deseos o de cualquier otra cosa menos de una situación real, y que sale del contexto actual, como si la DEA, el FBI, todos trabajaran ultra juntos y no hubiera diferencias, no hubiera matices, y todo pues con tal de llevar a esta noticia falsa. Y la segunda, con el tema de la lechuga, preguntarle, consejera, si esto también tiene que ver no solamente con México, sino con el hecho de crear un clima contrario al gobierno de México y específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque como ahí aparece, ese es como el enfoque, ¿no? Estar buscando o pescando este tipo de noticias que, aun cuando la propia FDA no dijo explícitamente nunca en estos comunicados el nombre pues de la lechuga, ni confirmó, si solamente usaron como fuente a estos medios internacionales que también se equivocaron al final. Si ese es el objetivo, pues buscar desinformar. Y la última, si han considerado crear un manual contra la desinformación para que justo ayude a los ciudadanos pues a estar todavía mucho más informados. Sabemos que espacios como este es el objetivo, pero a lo mejor quizá tener una formación, un libro que circule, algo, un manual donde la gente también pueda identificar cómo combatir estas noticias falsas, y quizá incluso compartir, repartir, para tratar de que no, pues de que la gente no se deje como envenenar por estas noticias. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Creo que sí, una de las reflexiones a los que nos debe llevar este tipo de casos que aquí presentamos
es, de entrada, ¿cuál es la responsabilidad de los medios tradicionales, pero también de los propios difusores de información? Primero, respecto a las fuentes. Uno pretendería que si no hay intención de engañar a la audiencia o de engañar al que te escucha, al que recibe el mensaje, pues entonces un mínimo indispensable como responsabilidad ética de todos los medios de difusión de información es asegurarte que la información está verificada, que es cierta, que es verdadera, tocar base para escuchar diferentes fuentes de información, contrastar en todo caso dichos. Pero uno de los fenómenos que estamos viendo que ha sido persistente es que eso no siempre sucede, y lo hemos visto en diferentes casos que hemos presentado aquí. No se verifica la fuente. Y entonces uno es capaz, como vimos el video de Pedro Ferriz, de decir y afirmar, fíjense, o sea, ¿a qué nivel hemos llegado? De subir un video, una publicación y afirmar, la estaba esperando la CIA, gente de del FBI, en su hotel. Y luego eso se empieza a difundir, porque el problema no nada más es la persona que lo difunde, sino que eso empieza a tener resonancia en un mecanismo coordinado en donde esa desinformación lo que pretende es permear por diferentes emisores de esa información. Entonces, claro que hay una responsabilidad ética, periodística, del periodista y del medio de comunicación de confirmar la información que va a difundir, las fuentes, y que se trate de fuentes confiables. Y la gran mayoría de medios deben o tienen códigos de ética. Y en estos códigos de ética establecen con claridad que antes de publicar una información debe de verificarse la fuente. ¿Quién está informando esto? Si esto no sucede, pues la pregunta que debemos hacernos todos es, pues entonces, ¿cuál es la intención? ¿Por qué no se hace ese trabajo elemental por parte del medio, quien difunde la información? ¿Por qué no? Y ahí es cuando cambia en todo caso la intención. Muy probablemente porque de lo que se trata o lo que se intenta es desinformar. Entonces no hay una intención de emitir, digamos, información objetiva para que la gente esté informada, sino al contrario, difundir desinformación. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Es parte de una reflexión si debe haber un manual. Yo creo que sí, siempre lo ideal es tener herramientas para que la gente de manera autogestiva incluso pueda empezar a identificar cuando se trata de información falsa. Hay muchos ejemplos, y aquí vamos a presentar, quizá la próxima semana, es más, presentaremos la próxima semana, cuáles son los esfuerzos que han hecho otros países con respecto a la desinformación, porque esto no lo estamos viviendo solo en México, pero en Brasil, por ejemplo, en Europa, ya ha habido varios esfuerzos en diferentes países precisamente para que el ciudadano tenga más herramientas para poder identificar cuando se trata de inteligencia artificial, cuando se trata de información falsa. Entonces, eso yo creo que es parte de lo que hay que seguir avanzando en nuestro país. Adelante, por acá. Hola, consejera, muy buenas tardes. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Me gustaría preguntarle qué responde a las acusaciones de la oposición que señalan que estas imputaciones en contra del exgobernador de Baja California, Rufo, se trata en realidad de una persecución política. Fíjense, ese es otro buen tema. Es otro buen tema que tiene que ver con qué se trata o cuál es la narrativa que se trata de permear. Sale el asunto del exgobernador, ¿no? Un asunto que, como ha informado la Fiscalía, obviamente es de suma importancia. Se trata de 4.600 millones, 4.600 millones de pesos en contrabando.
Estamos hablando de un caso multimillonario. Se identifica a esta persona, no a él únicamente, sino hay más de 8 detenciones, más de 20 personas investigadas. Pero es relevante cómo retoman, quizá no necesariamente medios tradicionales, algunos, pocos, pero yo diría más la conversación que tratan de implementar en redes sociales. Se trata de una cortina de humo, por ejemplo. Se trata de una cortina de humo porque está el caso de Marina del Pilar de Baja California, entonces es una cortina de humo. ¿Cortina de humo? Este caso, según ha aclarado la Fiscalía, y no solo eso, sino que los propios mexicanos nos enteramos hace más de un año, recordarán, creo que junio del año pasado, que se había confiscado en Coahuila, se habían abandonado ferrotanques con combustible. Ferrotanques que no quisiera dar un dato equivocado, pero son, para darnos una idea, más de 130 pipas. O sea, no son 3 pipas, 10 pipas, 130 pipas. Se da un pitazo de que va a haber un operativo y producto de ese pitazo y que se conoce esa información, abandonan el contrabando, o sea, el combustible, y hay este operativo por parte de la Fiscalía. Eso fue hace un año. Pero después nos enteramos de que en realidad esa orden de aprehensión no era de ahora, sino que había habido una orden de aprehensión previa. Pero ¿qué sucedió? Y esto tiene relación precisamente con la reforma al Poder Judicial. Que un juez de amparo había otorgado una suspensión para que no pudiera avanzar la orden de aprehensión que se había establecido. Entonces un juez, obviamente de manera indebida, porque este es un delito de prisión preventiva oficiosa, por tanto no debería proceder ninguna suspensión de amparo que prohíba a una autoridad que a mí me detengan. Si hay una orden de aprehensión, hay una orden de aprehensión que ya fue avalada por un juez. Entonces eso tiene tiempo, nada tiene relación con lo que sucedió después. Y luego sale Jorge Romero, por ejemplo, y dice, entiendo con Azucena, oigan, pero si se trataba nada más de dueño del 1%, sale a la defensa de que nada más era socio de la empresa que traficaba del 1%. Y sale la Fiscalía y dice, no, era socio mayoritario de esta empresa. ¿De dónde saca Jorge Romero del 1%? ¿Quién sabe? Pero se acredita que es uno de los socios mayoritarios que tiene 30% de las acciones de la empresa. Entonces, me parece que este tipo de casos, y obviamente qué bueno que la Fiscalía, en la medida de lo posible y obviamente de acuerdo a la información que pueda poner a disposición, pues vaya informando, porque la vida pública cada vez debe ser más pública, sin que eso, por supuesto, transgreda ningún tipo de presunción de inocencia ni afecte el proceso, pero sí tenemos que saber de qué se trata, porque entonces pareciera pues que se trata de un caso menor, cuando lo que estamos viendo es un caso gigantesco de contrabando de combustible y todo un modus operandi que todos debemos entender, que al final se trata de, a través de estos tanques, lo que traen reportan que no es combustible para pagar una tasa arancelaria mucho menor, y en realidad pues lo que están haciendo es una defraudación y es el tráfico de combustible. Entonces, importante este tema que tiene que ver también con esos contrastes entre la desinformación
y la información oficial que hasta hoy conocemos de este caso importantísimo. Consejera, ¿se emprenderá alguna acción legal en contra de este juez que otorgó esta suspensión aun cuando era un delito grave? Pues mira, eso es tarea del Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina, a diferencia del Consejo de la Judicatura, porque fíjense, antes el Consejo de la Judicatura se lavaba las manos diciendo es libertad de jurisdicción, yo no puedo hacer nada, entonces pues los jueces podían actuar como quisieran. Y había muchos jueces actuando en contra de jurisprudencia, en contra de normatividad expresa. Hoy hay limitantes distintas porque en la ley orgánica ya se establecen facultades para que el Tribunal de Disciplina pueda actuar. Entonces, claro que ante quejas o incluso de oficio pueden evaluar cuál fue la actuación del juez. Y en este caso, como en otros, porque no es el único, jueces de amparo que otorgan suspensiones para poder inhibir una orden de aprehensión en delitos de prisión preventiva oficiosa, claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal de Disciplina. Si hay o no actualmente una investigación en específico, no lo sé, yo creo que sería importante que el Tribunal de Disciplina informara. Son exactamente las 19:58, si le parece bien, el próximo miércoles nos quedamos con la siguiente pregunta, agradeciéndoles a todas y a todos habernos acompañado en este espacio denominado Derecho de Réplica, y como aquí nos comprometimos, vamos a estar no solamente informando sobre las informaciones falsas, sino también tratando de dar información sobre qué herramientas existen en el mundo para que podamos detectar cuando se trata de fake news, de información falsa, de información manipulada, editada, inteligencia artificial, para que todas y todos estemos protegiéndonos de la desinformación y luchando para que todos tengamos derecho de las audiencias a una información veraz. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.